Vamos a revisar a continuación la toma del exudado faríngeo para precisamente el cultivo de exudado faríngeo. La toma de muestra se realiza con un hisopo que puede ser, en este caso no es muy específico el material, puede ser de algodón, de rayón, de lacrón, y salvo que la muestra se vaya a sembrar inmediatamente, vamos a tener que transportarla en un medio de transporte, valga la redundancia, que en este caso es medio de transporte Stuart. En su defecto se podría utilizar un medio de cultivo que preserve los estreptococos, como el medio de Todd Hewitt. Sin embargo, este ya está cayendo en desuso y se ha venido sustituyendo prácticamente en todos los laboratorios por el medio Stuart. Sobra decir que el material pues debe de ser estéril y que debemos de portar nuestro equipo de protección personal, como lo es la protección ocular, el cubrebocas y pues los guantes. Vamos a revisar la toma de muestra, que específicamente debemos de guiar este hisopo a través de la boca del paciente. Se le pide que emita un A prolongado. Tenemos que llegar hasta la faringe posterior con la punta del hisopo, entre los pilares amigdalinos. Tenemos que dar un raspado o a manera de vuelta a la mucosa, y al momento de salir debemos de tener mucho cuidado en no tocar ni la úvula, ni el paladar, ni la lengua del paciente, para pues en la manera de lo posible la muestra sea representativa de ese sitio anatómico y no se contamine con más flora comensal. Vamos a ver pues el procedimiento de toma. Inmediatamente antes de la toma se va a tener que abrir nuestro material porque viene totalmente estéril, y la manipulación previa puede contaminar e invalidar la muestra. Le solicitamos al paciente que abra su boca, y mientras nosotros introducimos el lavatelenguas va a emitir un A prolongado, y nosotros guiamos el hisopo hacia la faringe posterior, rotamos, y al momento de salir, como notamos, no tocamos ni la lengua, ni la úvula, ni el paladar. Una vez que hayamos sacado el hisopo de la boca del paciente, inmediatamente abrimos nuestro medio, que está completamente estéril, e introducimos el hisopo. Cierra herméticamente el hisopo y ya está lista nuestra muestra para el envío al área de proceso.